Hola, alumnos cursantes de Estadística 1. En esta presentación explicaré aspectos de la distribución de probabilidad para la variable aleatoria media muestral. También se puede denominar distribución en el muestreo del estadístico media muestral. Con este fin emplearemos la actividad 12 del capítulo 6. Cx es una variable aleatoria con media mu y desviación estándar sigma igual a 8. Si se toma una muestra aleatoria de 20 elementos, se pide A. ¿Cuál es la probabilidad de que X barra, media muestral, difiera de la media, mu, en más menos 2 unidades? Considere que X se distribuye normal. Se dispone de una muestra aleatoria de 20 elementos. Implica tener 20 valores observados de la variable aleatoria poblacional X con desviación estándar igual a 8 y esperanza con cierto valor pero desconocido. En consecuencia, se origina un valor de la variable aleatoria media muestral, que tiene esperanza igual a la esperanza de la variable x y con varianza igual al cociente entre la varianza de la variable x y el tamaño de muestra. Dado que en la población los valores posibles de la variable x se distribuyen según el modelo normal de probabilidad, entonces los valores que puedo adoptar en diferentes muestras de 20 valores, la variable media muestral, también se distribuyen según el modelo normal. Por todo esto, la probabilidad que en una muestra de 20 valores la media muestral adopte un valor que difiera en una cantidad menor o igual a 2 de la esperanza de la variable x, se determinará con el modelo normal de probabilidad. Cuando se emplea el modelo normal, a la cantidad que se impone como límite a la separación entre un valor de la variable y su esperanza, se la considera igual a z, un valor de la variable normal estándar, positivo y negativo, por la desviación estándar de la variable que tiene distribución normal. El límite a la separación entre un valor de la variable media muestral y la esperanza, inciso A, es 2. Lo igualamos a z por las desviaciones estándar de la media muestral. Y llegamos a un valor de z de 1,118. Por lo tanto, la probabilidad de que la separación entre un valor de la media muestral y la media de la variable x en la población tenga como límite a la cantidad 2 es igual a la probabilidad de que la variable z, normal estándar, adopte un valor entre menos 1,118 y 1,118. A esta probabilidad la ponemos en función de dos probabilidades acumuladas. Probabilidad de que z sea igual o menor a 1,118 menos la probabilidad de que la variable z adopte un valor igual o menor a menos 1,118. Estas dos probabilidades de tipo acumulada, asociadas a valores de la variable normal estándar z, las resolvemos empleando el programa Infostat. Solapa estadística, seleccionamos probabilidad y cuartiles. Luego elegimos distribución normal, indicamos media 0, que es la media de la variable z estándar con distribución normal, varianza 1, la varianza de la misma variable, indicamos el valor de z, para el cual estamos buscando la probabilidad acumulada, 1,118. Hacemos aceptar en calcular y aparece la probabilidad acumulada. 0,8682 aproximadamente. Calculamos la otra probabilidad acumulada, probabilidad de que la variable normal estándar z adopte un valor igual o menor a menos 1,118. Misma mecánica. Solapa estadística, seleccionamos probabilidades y cuantiles, distribución normal, media 0, varianza 1, valor de z, menos 1,118. Aceptamos calcular y llegamos a un valor de aproximadamente 0,1318 para esta probabilidad acumulada. Finalmente resolvemos. La diferencia entre ambas probabilidades acumuladas recién calculadas, 0,8682 menos 0,1318, igual a 0,7364. Finalmente llegamos a la probabilidad de que en una muestra de 20 valores, la variable aleatoria media muestral
adopte un valor que se separe en una cantidad de hasta 2 de la media poblacional mu. Inciso B de la actividad. Si X tiene distribución de probabilidad no conocida, determinar cuál es la probabilidad que la media muestral difiera de la media poblacional en más o menos 2 unidades. Al tener una muestra aleatoria de 20 elementos, implica que se dispondrán de 20 valores observados de la variable aleatoria poblacional X, con desviaciones estándar igual a 8 y esperanza con cierto valor pero desconocido. En consecuencia, se origina un valor de la variable aleatoria media muestral que tiene esperanza igual a la esperanza de la variable X y con varianza igual al cociente entre la varianza de la variable X y el tamaño de muestra. En este inciso, la desviación estándar de la variable media muestral es igual a 1,7888. En la población, se desconoce la forma de la distribución de probabilidad de valores posibles de la variable X. Entonces también se desconoce la distribución de probabilidad de los valores que puede adoptar en diferentes muestras de 20 valores la variable media muestral X barra. Por todo esto, con la desigualdad de Chebyshev, se calculará una cota mínima para la probabilidad de que en una muestra de 20 valores la media muestral adopte un valor que difiera en una cantidad menor o igual a 2 de la esperanza de la variable X. Es decir, el valor mínimo para la probabilidad que la variable aleatoria media muestral adopte un valor dentro del denominado intervalo simétrico, siendo la cantidad D que lo identifica igual a 2. Calculada la cota mínima, se llega a la probabilidad de que la variable aleatoria media muestral en una muestra de 20 valores adopte un valor que se separe en hasta 2 del valor de la esperanza poblacional es como mínimo 0,20. Inciso C de la actividad. Si X tiene una distribución de probabilidad no conocida, determinar cuál es la probabilidad que la media muestral difiera de la media en más o menos 2 unidades si se aumenta el tamaño de muestra a 40 elementos. Ahora, al tener una muestra aleatoria de 40 elementos, implica que se dispongan de 40 valores observados de la variable aleatoria poblacional X, con desviación estándar igual a 8 y esperanza con cierto valor pero desconocido. En consecuencia, se origina un valor de la variable aleatoria media muestral X barra que tiene esperanza igual a la esperanza de la variable X y con varianza igual al cociente entre la varianza de la variable X y el tamaño de muestra. Para este inciso, la desviación estándar de la variable media muestral es 1,2649. Si bien se desconoce la forma de la distribución de probabilidad de valores posibles de la variable X en la población, pero al ser el tamaño de muestra superior a 30, los valores que puede adoptar la variable media muestral X barra en diferentes muestras de 40 valores se distribuyen según el modelo normal de probabilidad. Por todo esto, la probabilidad que en una muestra de 40 valores la media muestral adopte un valor que difiere en una cantidad menor o igual a 2 de la esperanza de la variable X se determinará con el modelo normal de probabilidad. Cuando se emplea el modelo normal, a la cantidad que se impone como límite a la separación entre un valor de la variable y su esperanza, se la considera igual a z por las desviaciones estándar de la variable con distribución normal, siendo z valores posibles, positivo y negativo, de la variable normal estándar. Igualamos la cantidad 2 a z por desviaciones estándar de la variable media muestral, llegando a un valor de z de 1,581. Se debe calcular la probabilidad de que la variable z adopte un valor comprendido entre menos 1,581 y 1,581 para resolver la probabilidad de que la variable muestral, en una muestra de 40 valores, adopte un valor que se separe en hasta 2 de la media de la variable X poblacional mu. A esta probabilidad en términos de la variable z la vamos a calcular como una resta de dos probabilidades acumuladas.
probabilidad de que la variable z normal estándar adopte un valor igual o menor a 1,581 menos la probabilidad de que la variable z normal estándar adopte un valor igual o menor a menos 1,581. Ambas probabilidades acumuladas las resolvemos con el programa InfoStat. Solapa estadística, seleccionamos probabilidades y cuantiles, seleccionamos modelo normal, indicamos media 0 y varianza 1 de la variable normal estándar z, indicamos el valor para el cual queremos la probabilidad acumulada, 1,581 aquí, aceptamos calcular. Se llega a un valor aproximado de 0,9431 para la probabilidad que z adopte un valor igual o menor a 1,581. De igual manera calculamos la otra probabilidad acumulada. Seleccionamos en el solapa estadística, probabilidades de cuantiles, luego modelo normal, asentamos 0 y 1 para la media y varianza de la variable normal estándar z, indicamos el valor de z, menos 1,581, aceptar, calcular, y llegamos a la probabilidad acumulada, que aproximadamente es 0,0569. Con las dos probabilidades acumuladas resolvemos la resta final. 0,9430 menos 0,0569 igual 0,8861. En este caso, siendo que el tamaño de muestra era de 40, la probabilidad de que la media muestral adopte un valor que se separe de la media poblacional mu en hasta 2 es 0,8861. En el inciso D del ejercicio, resolver el punto A, cuál es la probabilidad de que la media muestral difiera de la media mu en más o menos 2 unidades, considere que X se distribuye normal con desviaciones estándar sigma igual a 3. Muestra aleatoria de 20 elementos implica que se dispondrán de 20 valores observados de la variable aleatoria poblacional X con desviaciones estándar igual a 3 y esperanza con cierto valor pero desconocido. En consecuencia, se origina un valor de la variable aleatoria media muestral X barra que tiene esperanza igual a la esperanza de la variable X y con varianza igual al cociente entre la varianza de la variable X y el tamaño de muestra. Se llega a una desviación estándar de la variable aleatoria media muestral, en este caso de 0,67. Dado que en la población los valores posibles de la variable X se distribuyen según el modelo normal de probabilidad, entonces los valores que puede adoptar en diferentes muestras de 20 valores la variable media muestral X barra también se distribuyen según el modelo normal. Por todo esto, la probabilidad de que en una muestra de 20 valores la media muestral X barra adopte un valor que difiere en una cantidad menor o igual a 2 de la esperanza de la variable X, se determinará con el modelo normal de probabilidad. Cuando se emplea el modelo normal, a la cantidad que se impone como límite a la separación entre un valor de la variable y su esperanza, se la considera igual a z por la desviación estándar de la variable, siendo z un valor de la variable normal estándar, positivo y negativo. Igualamos la cantidad 2 a z por desviación estándar de la variable con distribución normal X barra. Llegamos a un valor de z de 2,985. Por lo tanto, para determinar la probabilidad de que en una muestra de 20 valores la media muestral adopte un valor que se separe en hasta 2 de la esperanza poblacional mu, se calculará haciendo la probabilidad de que la variable normal estándar z adopte un valor entre menos 2,985 y 2,985. A esta probabilidad la vamos a resolver por una diferencia de las correspondientes probabilidades acumuladas. Probabilidad de que z adopte un valor igual o menor a 2,985 menos probabilidad de que la variable z adopte un valor igual o menor a menos 2,985. Estas dos probabilidades acumuladas las resolvemos con el programa InfoStat. Solapa estadística, seleccionamos probabilidades y cuantiles, elegimos modelo normal, asentamos 0 y 1 para la media varianza
de la variable normal estándar z, aquí se asienta el valor para el cual se pretende la probabilidad acumulada, 2,985 ahora. Aceptar calcular, aproximadamente la probabilidad es 0,9986. Resolvemos ahora la otra probabilidad acumulada, probabilidad que z igual o menor a menos 2,985. Solapa estadística, seleccionamos probabilidades cuantiles, modelo normal, asentamos 0 y 1 para media varianza de la variable normal estándar, asentamos el valor para el cual pretendemos la probabilidad acumulada, menos 2,985, aceptar, calcular. Aproximadamente 0,0014 para esta probabilidad acumulada. Se realiza la resta final entre ambas probabilidades acumuladas, 0,9986 menos 0,0014 igual a 0,9972. Probabilidad de que la variable aleatoria media muestra de X barra adopte un valor en una muestra de 20 valores que se separe en hasta 2 de la esperanza de la variable aleatoria X en la población mu, considerando que las desviaciones estándar de esta última variable es 3. El inciso de punto B, resolver el punto B. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral difiera de la media mu en más o menos 2 unidades? Considere que X tiene distribución de probabilidad no conocida con desviaciones estándar sigma igual a 3. Muestra aleatoria de 20 elementos. Implica que se dispondrán de 20 valores observados de la variable aleatoria poblacional X, con desviaciones estándar igual a 3 y esperanza con cierto valor pero desconocido. En consecuencia, se origina un valor de la variable aleatoria media muestral, X barra, que tiene esperanza igual a la esperanza de la variable X y con varianza igual al cociente entre la varianza de la variable X y el tamaño de muestra n. En este caso, la desviación estándar de la variable media muestral es 0,67. En la población se desconoce la forma de la distribución de probabilidad de valores posibles de la variable X. Entonces también se desconoce la distribución de probabilidad para los valores que pueda adoptar en diferentes muestras de 20 valores la variable media muestral X barra. Por todo esto, con la desigualdad de Chebyshev, se calculará una cota mínima para la probabilidad de que una muestra de 20 valores, la media muestral X barra, adopte un valor que difiera en una cantidad menor o igual a 2 de la esperanza de la variable X. Es decir, el valor mínimo para la probabilidad que la variable aleatoria media muestral X barra adopte un valor dentro del denominado intervalo simétrico, siendo la cantidad D que lo identifica igual a 2. Se calcula la cota mínima haciendo 1 menos la varianza de la variable media muestral dividido la distancia al cuadrado, llegando a un valor de 0,8875. La probabilidad de que la variable aleatoria media muestral en una muestra de 20 valores adopte un valor que se separe de la media de la población o esperanza de la variable X poblacional en hasta 2 es como mínimo 0,8875. Hasta aquí la actividad 12 del capítulo 6.